Llamado Jesús, fue y murió en la cruz, y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús, fue y venció en la cruz, y te dice: ven a mí, ven a mí. Llamado Jesús, fue y murió en la cruz, y su sangre derramó, con poder resucitó. Un hombre llamado Jesús, fue y venció en la cruz, y te dice: ven a mí. Gloria a Dios, buenas tardes familia, ¿cómo se encuentran? Bendiciones, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este momento. Es un gozo, una alegría poder estar compartiendo con ustedes una pequeña enseñanza de lo que Dios ha hablado en estos últimos días y especialmente en este día a mi vida. Quiero yo compartirlo con cada uno de ustedes. Les saluda y bendice el pastor Pablo Aquino Jr. Me alegra saber de que el pueblo de Dios está en victoria, está allí del otro lado, escuchando, compartiendo, y que pueda recibir esta palabra, que pueda recibir este mensaje, que sé que va a ser de gran bendición para tu vida y también para tu familia. Así que animo, antes de comenzar, de que puedas compartirlo, de que puedas bendecir en este día a un amigo, a un familiar, ¿sí? Podamos dar de gracia lo que por gracia se nos ha dado y se nos va a dar en este momento, esta hermosa enseñanza de unos 15-20 minutos que sé que va a ser de gran bendición. Así te animo que lo puedas compartir, envíalo por privado, envíalo allí a tu estado de WhatsApp, envíalo así también a tu estado de Facebook y puedas compartirlo para ser de bendición. Bendecimos a cada hermano o hermana que se va conectando a nuestra plataforma de YouTube. Estamos retomando nuevamente las transmisiones por ciertos motivos. En el 2021 no pudimos estar con frecuencia, pero por la misericordia y la gracia de Dios nuevamente estamos retomando para poder seguir siendo de bendición. Recuerda nuestras redes sociales: YouTube Camino Espiritual, Facebook Camino Espiritual, Instagram Camino Espiritual. Estamos activos para poder compartir la palabra de Dios, así que si aún no nos sigue, si aún no estás siguiéndonos, te invito a que en este momento puedas ir y buscarnos y seguirnos. Amén. Dios bendiga a cada hermano, hermana. Aleluya. Saludamos a Norma, a Zaida, a Astrid. Dios te bendiga. Bendiciones a cada hermano, hermana que se conecta en este momento. Deja tu like, invita a alguien y seamos bendecidos por la palabra de Dios en este momento. Amén. Te animo que vayas al libro de Romanos capítulo 6. ¿Sí? Vamos a ministrar sobre el versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Ayer en el libro de Facebook estuve ministrando a partir del capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 14, y estuve hablando sobre el pecado. Y en esta tarde quiero ministrar y hablar sobre comparaciones con la esclavitud, y quiero hablar sobre el pecado. Sé que es un tema capaz que no tan bonito, ¿sí? Muchas veces, mismo esto pasa en la iglesia, muchas veces nos congregamos o cuando nos conectamos, queremos ver la unción, queremos ver lo profético de Dios, queremos tener revelación y queremos sentir la presencia, la gloria de Dios, ser tocados por Dios, recibir los milagros que necesitamos y aquello que estamos pidiendo sea respondido. Y es parte, claro, de la manifestación, y sé y creo fervientemente que es parte del último tiempo, del derramar del Espíritu Santo, cual prepara el camino para la venida de Jesucristo. Pero en este momento yo quiero ministrar ciertos puntos que también son de tan importancia como la unción, como lo profético, como los milagros, la liberación, los dones, la gloria de Dios, en la persona del Espíritu Santo, que es ser edificados y aprender a través de la palabra de lo que enseña sobre el pecado.
Por eso te animo a que vayas al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15, y vamos a ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Romanos capítulo 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? Pregunta el apóstol Pablo. Voy a leer en una versión actualizada, porque quiero que esto se pueda entender. En la Reina Valera cuesta un poquito entenderlo, por eso quiero dártelo en un lenguaje más claro, más actual, para que tú puedas recibir esta enseñanza y que quede grabada en tu corazón, en tu espíritu y en tu mente. Entonces dice, ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Claro que no, responde. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto se obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como se obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido, dice la palabra, de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Mira, vamos a entrar una pausita aquí. El apóstol Pablo viene hablando a partir de Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Acaso seguiremos pecando? ¿Lo mantendremos en el pecado? ¿Permaneceremos en el pecado para ver la bondad de Dios? Claro que no. Él empieza a enseñar y a dar comparaciones de la bondad de Dios, que es la misericordia de Dios, de las personas que estaban constantemente pecando. Empieza también a dar una comparación, si tú lees el capítulo 6, a partir del versículo 1, del bautismo, de cómo nosotros somos nuevas criaturas, que morimos en nuestra vieja manera de vivir y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, aquí él sigue hablando y empezando a ministrar a partir del versículo 15, diciendo, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley? Porque él menciona esto en versículos anteriores, que ya no estamos sujetos a la ley, sino estamos sujetos a la misericordia, a la gracia. Y este mensaje lamentablemente se ha muy malinterpretado por años, por décadas, del mensaje de una extrema gracia, y que ya se ha convertido hasta en libertinaje, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo pregunta, ¿entonces qué? Él pregunta, ¿vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no, enseña él, y esta es la enseñanza que le estaba dando a los romanos. Dice, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. ¿Por qué? Él dice esto. Yo te voy a decir por qué. Porque en el versículo 12 dice, escucha bien esto, dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecerles los deseos en el cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumentos para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y se han vuelto a vivir. Pero en el versículo anterior, él enseña, aleluya, gloria a Dios, él enseña de que no seamos instrumentos al pecado y que no seamos nosotros dominados, esclavos del pecado. Entonces él empieza a decir aquí, empieza a enseñar, ¿acaso nosotros, si nos entregamos como esclavos voluntariamente a un amo, a él debemos de obedecerle? Entonces, ¿quién es el que te domina? Está enseñando él en otras palabras. Tú eres de Dios, entonces obedece la ley de Dios y obedece a Dios. Ahora, si tú eres un instrumento de pecado, si el pecado a ti te está dominando, entonces ese es tu Señor. Por eso él enseña en Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando
a obedecer los deseos del cuerpo. Quiere decir que el pecado te domina. El pecado te lleva a esclavitud. Las concupiscencias, el viejo hombre que está dentro de ti, por muchos momentos te llega a dominar, te llega a controlar. La Reina Valera dice, no obedezcáis. Y esto tiene mucha similitud con lo que el mismo apóstol Pablo dice en otras ocasiones. Yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Muchas veces tú, mi hermano, mi hermana y yo, no queremos cometer el pecado, no queremos fallar, queremos hacer las cosas buenas, pero terminamos haciendo aquello que no le agrada a Dios, terminamos pecando. ¿Y por qué es esto? Porque aquí el apóstol Pablo lo enseña claramente. El pecado que está dentro de ti te termina dominando, te termina controlando, te termina llevando a esclavitud. Por eso el nombre de este mensaje, comparaciones con la esclavitud. Entonces él en el versículo 16, al explicar esto y entender esto para que tú puedas entrar en contexto de lo que el apóstol Pablo estaba hablando, él dice, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavo a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo, a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual les lleva a muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Entonces está diciendo, ustedes saben, y pone un ejemplo de aquel tiempo de los esclavos, que el esclavo solamente obedecía al amo, solamente se dejaba ordenar y guiar por el amo, porque él era un esclavo. Entonces dice, si ustedes obedecen al pecado, son esclavos del pecado, y el pecado que trae una consecuencia, trae muerte. Ahora, si obedecen a Dios, son esclavos de Dios voluntariamente, y eso le trae vida y vida eterna. Entonces mira, versículo 17. Vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Pero gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Presta atención aquí. Le está hablando a personas que no tenían que aceptar a Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. No. Le está hablando a personas, escucha bien, le está hablando a personas que ya conocen de Jesucristo, dejaron su vieja vida. Por eso le está diciendo, escucha bien. Dice, pero gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos del pecado. Antes eran esclavos del pecado. Y ese es un fruto y es una madurez de un hombre o una mujer que ya ha madurado y sabe cómo adoptar su nueva vida. Ha recibido a Jesucristo, ha empezado a caminar y sabe de que ya no obedece al pecado, si ya no es esclavo del pecado, sino obedece a Dios. ¿Por qué? Escucha bien, porque Él lo enseña. Por eso es muy importante tú tener una iglesia. Por eso es muy importante tener un líder. Por eso es muy importante tener una persona que te esté discipulando. ¿Por qué? Porque dice, pero gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Toda persona nueva que llega a Jesucristo, que se entrega a Jesucristo, tiene que aprender y recibir enseñanzas. ¿Para qué? Para que él sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Para que él sepa por dónde debe de caminar. Para que él pueda tener conocimiento de qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo blanco y qué es lo oscuro, qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, el apóstol Pablo le está hablando a personas que recibieron a Cristo, que son nuevas criaturas y que fueron discipulados, que fueron enseñados hasta por Él mismo. ¿Vamos bien? Por eso aquí te afirma y te dice, ¿por qué tú debes tener un pastor? ¿Por qué tú debes tener a alguien que te guía, un líder, un diácono, un anciano, un mentor? ¿Sí? ¿Por qué tú debes? ¿Por qué? Porque si no, a ti no se te va a enseñar por dónde tú debes de caminar. Y tú pensando que estás muy bien, puedes estar muy mal. Tú pensando que todo lo que haces le está agradando a Dios y puede ser de que no le estás agradando a Dios.
y estás siendo dominado, controlado por el pecado, y eso te lleva a ser esclavo del pecado, y lo enseña el apóstol Pablo muy claramente, y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces dice el versículo 18, ¿cuántos están allí? ¿Cuántos me pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos me pueden decir aleluya? Entonces el versículo 18 dice así: una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Escucha bien, una vez libres, usa el término, de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de la justicia. Debemos nosotros, para entrar completamente a la justicia, a la presencia de Dios, ser libres del pecado. Por eso hay muchas personas que pueden tener años en el Evangelio, pueden tener años en la iglesia, pero aún no han entrado al servicio de la justicia, aún no han entrado a la presencia de Dios. ¿Por qué? No han entrado porque aún no han sido libres del pecado. Aún no han sido libres del pecado. Por eso debemos nosotros de ser libres del pecado y ya no ser esclavos del pecado. Versículo 19, y vamos terminando aquí. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. Mira, le está hablando a un pueblo que tenía debilidades, que estaba luchando con pecado, que estaba luchando con ciertas áreas en su vida, ¿sí?, que les llevaban a equivocarse, a caer. No le estaba hablando a personas perfectas, se estaba dirigiendo a personas como tú y como yo, que aún estaban siendo tentadas, que aún estaban madurando, que aún estaban perfeccionando su conducta en su nueva vida, aún estaban siendo formados y cimentados en el Evangelio, que aún por cierto motivo podían aún flaquear en la fe, podían equivocarse. Por eso le dice, hablo en términos humanos, porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad, para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Muy claramente usa aquí el apóstol Pablo. Muy claramente usa aquí los términos, diciendo ustedes, que sé que están peleando con sus debilidades, que sé que están peleando aún con el pecado. Por eso él viene exhortando del pecado, viene enseñando, aún que están teniendo en ciertas cosas una doble vida. Así como en un tiempo ustedes eran esclavos del pecado, estaban su vida entregadas al pecado, a la impureza, a la maldad, a la mentira, al robo, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía. Bueno, en aquel tiempo no había, pero en este tiempo sí. A la masturbación, al robo, etcétera, cosas que podía él nombrar. Antes que ustedes sean esclavos y servían con su cuerpo al pecado, ahora deben de servir de la misma forma con su cuerpo a Dios y tener una vida santa. Antes tenían una vida en la inmundicia, en el pecado, pero ahora Dios quiere que tengan una vida santa. Dios quiere que se esfuercen a caminar en santidad. Entonces el versículo 20 dice así: cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Y claro que no. Cuando tú y yo éramos esclavos del pecado, no podíamos servir a Dios, no podíamos tener relación íntima con Dios, no podía permanecer el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado, porque éramos esclavos del pecado. Versículo 21. Pero, dice el apóstol Pablo, ¿qué provecho sacaron entonces? Como diciendo, qué buenos resultados, qué frutos. ¿Qué me pueden decir de cosas buenas que estando en la oscuridad, que estando sumergidos en el pecado, ustedes tuvieron? Yo te puedo preguntar a ti en este momento, de esa vieja vida, ¿qué cosas buenas sacaste para tu vida personal? Al contrario, te llevó a la depresión, al desánimo,
te llevó a la pobreza, a estar mal con tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, a la enfermedad, al suicidio, a la ansiedad, a la depresión. Entonces el apóstol Pablo pregunta, pero ¿qué provecho sacaron entonces? ¿Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas? Pues solo les llevan a la muerte. Cuando tú y yo, y cuando yo estábamos en el mundo, estamos atados en el pecado, todas las cosas que nosotros accionábamos que eran pecado, de ninguna de ellas sacábamos buenos frutos. No era de bendición, no sacábamos buen provecho, no sacábamos nada de eso bueno. Al contrario, todas estas cosas nos llevaban a la muerte. Por eso dice, ¿por qué se avergüenzan? No tienen que tener vergüenza. Si lo que tú estabas haciendo antes te estaba llevando a un camino de muerte. Y lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo hay muchos que se avergüenzan de la vida vieja que tenían. No te tienes que avergonzar porque ese camino te estaba llevando a la muerte. Al contrario, te debes de gozar. Claro que tener un arrepentimiento. Te debes de gozar porque Dios te sacó de esa vieja vida que te estaba conduciendo y llevando a la muerte, tanto natural como espiritual. Entonces el versículo 22 dice así, pero ahora dice, está hablando, está haciendo recordar que eran esclavos del pecado, que nada de eso les trajo provecho, trajo buenos frutos, buenos resultados, de que no se avergüencen porque esa vida de pecado le estaba llevando a la muerte, pero él dice, pero ahora, dice él el versículo 22 de Romanos 6, pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí le es provechoso, pues el resultado de la vida santa y finalmente la vida eterna. Wow. Entonces le está diciendo, está enseñando. Primeramente le habló de su vieja vida, de la condición, de la esclavitud del pecado y cuál era el resultado de ese camino que ellos llevaban. Ahora le dice, pero ahora libres de la esclavitud del pecado. Sí, le está hablando totalmente a esas personas que dejaron su vieja vida a una nueva criatura en Cristo Jesús y le dice, han entrado al servicio de Dios. Esto sí le es provechoso. Wow, poderoso. Esto sí le es provechoso. Estar en los caminos de Dios sí le es provechoso. Pero versículos antes él decía, ¿qué provecho han sacado ustedes de la vida del pecado? ¿Qué provecho han sacado ustedes de la vida que llevaban en oscuridad? Ninguna. Al contrario, les llevaba a un camino de muerte. Dice, pero ahora, habiendo sido libres del pecado, pero ahora que dejaron esa vida atrás, mi hermano, mi hermana, pero ahora que tú hace años has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿sí? Este camino sí te es provechoso. Aunque capaz tú me puedas decir que las pruebas son difíciles, que los tiempos son difíciles, que muchas veces las tormentas son duras, que muchas veces la batalla de la fe no es nada fácil, pero este camino sí te es provechoso. ¿Por qué? Porque dice la palabra, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Entonces el apóstol Pablo enseña de lo provechoso que son las dos vidas, tanto caminando con Dios en santidad, que es la vida eterna, y tanto enseña, versículos antes como aprendíamos recién, el resultado y lo provechoso que fue la vida de estar en pecado, que el resultado era la muerte. ¿Cuántos están diciendo gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces el versículo 23 termina diciendo, el pago que da el pecado es la muerte, pero si el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo, en nuestro Señor. Termina resumiendo toda la enseñanza en el versículo 23, enseñándonos y diciéndonos, el pago que da el pecado es la muerte. La vida que tú lleves en pecado, esclavo al pecado, primero no te da nada provechoso, ni en esta vida ni en la venidera. Y el pago, el resultado, solamente es la muerte, tanto natural como espiritual. Y ahí nosotros debemos de reflexionar.
cada uno de nosotros cómo está caminando, qué es lo que estamos haciendo, para nosotros reflexionar en qué áreas aún estamos siendo esclavos del pecado, en qué áreas aún no estamos teniendo ningún provecho, ningún fruto, ninguna bendición porque estamos atados al pecado y que el pecado nos conduce a un camino de muerte. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero una vida santa, dice la Biblia, versículo anterior, una vida santa y finalmente la vida eterna. Si tú te esfuerzas a dejar el pecado, si tú te esfuerzas a dejar aquello que te separa de Dios, ¿sí? Y te esfuerzas a caminar una vida en santidad, y no te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de santidad, día a día esforzarse para agradar a Dios conforme su palabra, entonces el resultado, los beneficios van a ser buenos, van a ser de vida eterna. Este es el mensaje de esta tarde. Esta es la enseñanza que quería dejarte, comparación con la esclavitud. El apóstol Pablo lo compara, la esclavitud al pecado o la esclavitud a Dios, el provecho al pecado y el provecho a una vida santa, el resultado del camino del pecado y el resultado del camino de vivir una vida agradable a Dios en santidad. Bendigo a cada hombre, cada mujer que se ha conectado, que está allí del otro lado. Te animo a que lo puedas compartir. Te animo a que tú puedas ser de bendición. Bendigo a algunas personas: Linet, Elena, Marisabel, Maribel, Miriam, Zaida. Dios bendiga a cada hermano o hermana que está conectado. Te animo a que tú dejes tu like. Si esta enseñanza te ha sido de bendición, deja tu like, compártelo con otros. Puedas dar de gracia lo que gracia has recibido y puedas hoy ser de bendición a una familia, a un hombre, a una mujer, a un amigo, a un familiar o a un desconocido que está necesitando la palabra de Dios. Comparte esta enseñanza. Dios ha puesto en mi vida en este tiempo poder también tener un sector, tener un espacio, tanto en Facebook como en YouTube, de enseñanza, así como la de esta tarde, y que pueda ser de edificación, de bendición a nuestras vidas. Así que Miriam Sob, Dios te bendiga a cada hermano o hermana que se conecta, y anhelo de lo profundo de mi corazón que esta enseñanza te haya bendecido, te haya edificado y que te haya llevado a ser libre a través de la palabra de Dios. Quiero animarte, invitarte a que puedas seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, como Camino Espiritual. En YouTube, en nuestra página, puedas hacerlo, suscribirte, en Facebook, ve y dale me gusta, para que todos los días te llegue la notificación. Cada mañana estamos con un devocional y una enseñanza en las mañanas por Facebook, y prontamente también lo empezaremos a dar aquí en YouTube. ¿Quién dice que yo soy? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dice los hombres que yo soy? ¿Quién dice los hombres que yo soy? ¿Quién dice los hombres
bendice